Y piensan que toda la gente habla así muy bien y muy formal, pero no. Mencióname estereotipos que tienen los mexicanos sobre Inglaterra, pero que no son ciertos. Que hay mucha gente muy posh. Posh es como upper class, ¿no? O sea, clase alta, ¿no? Y piensan que todos son así, pero es totalmente al revés. No, sí, más... Hay muy poca gente que es así. Muy, muy poca. Pero sí hay, obviamente, pero sí, muy, muy poca. Y piensan que toda la gente habla así muy bien y muy formal pero no. No. Hasta en Inglaterra hay un buen de acentos, o sea, Sí. mucha gente en el norte, de comparación con el sur, habla súper diferente. No hablan como piensan que hablan. Una vez me enteré de ese acento en Londres, que es, ¿cómo se llama? Cockney. Cockney, Que es inentendible. Sí. Sí, O sea, sí. hasta tienen sus propias palabras y todo. Sí. ¿Es de un barrio o qué? No, es una área. Ok. También hay, en Manchester también hablan con un acento muy fuerte. Ajá. Liverpool también. Ya. La neta sí hay muchos acentos y sí, luego sí es difícil entender. Yo diré que mi acento es muy neutral. Como yo estoy como el medio, mi acento es como una inglesa normal. O sea, cuando piensas cómo hablan inglesa, así hablo yo. Porque soy del medio. Pero en el norte y en el sur hablan muy diferente. Ok. Y para los latinos, ¿qué sientes como que es más fácil de entender el inglés, digamos, promedio, entre comillas, ¿no? Si hay tal cosa como el inglés promedio de Estados Unidos o de Inglaterra. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Luego mi familia mexicana me dice que a mí me entienden más, que me hace más, que se les hace más fácil entenderme a mí que a los gringos. Yo creo que es porque pronunciamos como más fuerte. Y a lo mejor por eso, yo no sé. Pero lo que la gente me ha dicho es que me entienden y que entienden más fácil a los ingleses que a los gringos. Es que siento que ustedes hablan más bonito, eso sí, me gusta mucho. Mucha gente dice eso. Mucho más el acento inglés se me hace muy simpático. O sea, el acento de working class, ¿no? O sea, de que no son... Bueno, los de posh también tienen lo suyo. Tienen lo bonito. Suyo. Pero sí es muy diferente. Sí. Es muy diferente. Y sí también hay palabras diferentes que es chistoso. Pero sí, me han dicho a mí que se les hace más fácil entender el inglés británico. Porque sí les hace más bonito. Es que luego, claro, también yo vi Peaky Blinders. Qué buena serie. Me encanta. Increíble cómo hablan. Ay, eso sí, eso está bien chido. De Birmingham, ahí también el acento está. Birmingham, ciudad de ahí salió la Titanic, ¿no? ¿De Birmingham? ¿O no era de Birmingham? No, creo que sí, ¿eh? Sí. Creo que sí. Habrá que checar, pero... yo creo que sí. Como atrás tenía Titanic Birmingham. Ajá, creo que sí. Pero no soy mucho de historia, entonces estás a la mujer equivocada. Sí. Pero según yo sí. Alguien nos va a decir en los comentarios. Y sí, es como, no sé, tiene... Porque los gringos también, bueno, también dependiendo, ¿no? De qué parte son. Pero, hey, guys, ¿no? Lo típico es eso. Sí, hey, guys, how are you? Como más de, wow, súper amable, ¿no? Sí. Y siento como el acento, es pues mi impresión, pero el acento en inglés es como más neta, pues más de... Sí, es que así somos más... Lo que piensas lo dices. Sí, ¿no? Sí. Eso también es curioso porque he notado, por ejemplo, cuando interactúo con estadounidenses que también son... Sí, o sea, se lo piensan cómo te dicen las cosas, ¿no? No te lo... Por ejemplo, en Alemania dices tac, 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 así, ¿no? Y como los... Bueno, depende también, ¿no? En qué entorno. Pero sí, los gringos también siento como le echan un poco más de ¿cómo se dice? Como amable, pero ya casi un poco de más, ¿no? Sí, porque quieren caer bien, está bien. Sí. Pero sí, no son así los ingleses ni los alemanes. No. Somos más directos. Muy directo. Esto no está bien. Porque
eso choca siempre a mi esposa cuando estamos allá. Sí. A veces sí me gusta ser directa. Sí. O sea, a veces no quiero perder tiempo. O sea, a veces si pienso algo lo voy a decir. Y si estoy en confianza sí lo voy a decir, o sea... Ajá. ¿Y aquí en México has sentido, por ejemplo, diferencias entre diferentes regiones? Como a la hora de mentalidad, comunicación, etcétera. ¿Religiones? No, regiones. O sea, entre regiones, Ah. como que, no sé, que ahí se dice esa cosa muy diferente que acá. Ujú. Pues cuando primero llegué a Guadalajara sí me costó el acento. Ok, de Yo Guadalajara. Yo sí llegué y dije, híjole, sí hablan muy diferente. Yeah. Sentí que hablaban mucho más rápido Ajá. y como más, no sé, pero me costó mucho. Pero, o sea, ya que me acostumbré ya entendí. Pero llegando sí noté la diferencia. También cuando escucho gente del norte sí escucho la diferencia. Así. Así de Sonora o de... Sí escucho la diferencia. Y ya apenas fui a Mérida Ajá. y también allá hablan muy diferente, muy... Hasta que no entendían las cosas en Mérida. Los primeros días yo volteaba a mi suegra y decía, ¿qué dijo? ¿El mesero? No entendí nada. Pero ya después de unos días como que ya te agarras la onda y ya. Ajá. Hasta empiezas a hablar con ese acento. A mí me pasó eso. En Mérida ya empecé a hablar con un acento yucateco. ¿Tú? Sí, ¿Y como que cómo me adapto. ¿Cómo sería eso? Hablan como... Me fui a Mérida Ajá. y me gustó la cochinita. Así hablan. ¿Y en el norte también sabes imitar? No, me tendrías que recordar. Cómo Hierro hablan pues, vamos, con la trocona. Vamos. Una cerveza y unos mariscos. En la playa. No sé, no conozco bien. Sí, más golpeado. Pero, por ejemplo, yo he trabajado con gente del norte. Siento que es también en la manera de comunicar, en la mayoría, más directo. ¿Ah, sí? Más directo. Si algo no, pues es un no ya Ah, mira. de entrada. No todos, pero la mayoría con la que yo está chamé. Sí. No sé de qué será, pero sí son más así de pum, directo al punto. Ajá. Sin rodeos. Está bien. Como dicen, sin pelos en la lengua, ¿no? En tu canal de YouTube, ¿qué haces? Prácticamente hablo de mi vida como una extranjera en México. Ya. Yo viviendo nuevas experiencias, probando cosas nuevas, comida mexicana, porque eso es lo que más le gusta ver a la gente. Pero realmente grabo lo que disfruto. O sea, intento no pensar mucho en lo que la gente quiere ver Ujú. y al revés, hago lo que me gusta y lo grabo. Órale. Haces vlogs. Sí, prácticamente vlogs en YouTube y ya en lo demás, en TikTok y Insta, pues videos más cortitos. Ya, qué padre. ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube? Crónicas de la Güera. Ah, sí, es verdad, crónicas. De hecho, o sea, y a mí me dijeron que te invitara. Pues, ¿Ah, sí? Sí. Yo cada rato hago encuestas. Ajá. ¿No? De, hey, ¿a quién le gustaría que invitara? Ok. Y te mencionaron. Dijeron Sí. Crónicas de la Güera. Sí. Muy bien. Sí, me acuerdo. Como que lo busqué y luego me saliste. Ahí. Pues saludos a mis seguidores que vienen de mi canal. Órale, de todos modos yo dejé las redes sociales de Char una vez en el título, el canal de YouTube y abajo en la descripción para que también se suscriban ahí. Char, muchas gracias por la plática. Gracias, qué gusto. Fue muy entretenida. Y a ver cuándo se nos hace ir a un partido de fútbol. Sí, a ver cuándo. Toluca contra Jalo. Pumas. Jalo, me avisas. Vale. Y esto fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y conecta culturas. Comenta abajo a quién te gustaría ver próximamente aquí en el programa. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Bye.